Abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 5 para continuar estudiando los frutos de la justificación. Romanos capítulo 5, donde vimos en la clase pasada 3 frutos inmediatos a la conversión. En primer lugar, la persona que recibe a Cristo tiene paz con Dios, o sea, se acabó la enemistad. Ya Dios está de tu lado, ya es tu amigo, tú ya puedes confiar en Él. En segundo lugar, tenemos entrada. Dice algún pasaje en Juan que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oye. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, el segundo regalo que recibe es que se le abre la puerta para entrar a través de la oración al trono de la gracia. En tercer lugar, vimos que como resultado de la gracia también tenemos esperanza. Ahora, antes de pasar a los demás frutos, quiero resumir estos 3 porque resumen de una manera muy bella la vida cristiana. Fíjense ustedes, la paz pertenece al pasado, ¿correcto? Tuvimos paz para con Dios cuando, allá atrás, cuando Él murió en la cruz del Calvario, y cuando yo recibí a Cristo. Esa es la justificación, pasado. Presente, estamos en gracia, ¿correcto? Esa es la santificación. Y futuro es la esperanza, o sea, la glorificación. Aquí encontramos entonces las 3 etapas de la salvación. La justificación pertenece al pasado, la santificación es la vida que estamos llevando ahorita, y la glorificación es cuando Él venga, seremos como Él es. Muy bien, ahora vamos a pasar al versículo 3. Y encontramos la paciencia. Y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En cuarto lugar, nosotros encontramos que inmediatamente junto a la esperanza encontramos el sufrimiento. Es muy importante que nosotros aprendamos algo ya para que comencemos a madurar en Cristo. Desde el momento que una persona recibe a Jesucristo, desde ese momento comienza a sufrir por Cristo. En el momento que alguien recibe a Cristo, comienza la disciplina y la formación de carácter. Y cuando recibimos a Cristo, ¿cómo lo recibimos? Estábamos llenos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Teníamos un ego del tamaño del mundo, teníamos amargura, todos criticábamos, a que todos hablábamos mal, decíamos mentiras, transábamos, robábamos, envidiábamos, éramos algo tremendo cuando viene a Cristo. Y cuando viene a Cristo, ¿ustedes creen que de la noche a la mañana somos ángeles? No, llevamos un proceso, y el proceso por el cual crecemos, escúchenlo muy bien, es el sufrimiento. Ahora, ¿por qué tenemos que sufrir? El otro día estaba hablando yo con 2 personas que eran, se dicen filósofas. Y fíjense ustedes la premisa que me plantearon. Esto es importante porque vamos a hablar de eso en el desayuno de septiembre. Me dijeron así: si Dios es bueno, ¿por qué hace sufrir a sus criaturas? Y si es todopoderoso, podría impedir el sufrimiento. ¿No es verdad? Se lo voy a repetir. Si Dios es bueno, ¿por qué entonces hace sufrir a sus criaturas? Y si es todopoderoso, ¿por qué no impide que sufran? ¿Qué les contestarían ustedes? Estas preguntas son las que nos las hacen a nivel televisión, a nivel periodistas, a nivel intelectuales, porque el mundo tiene un problema tremendo para poder confiar en Dios, el sufrimiento. Ahora, ¿saben ustedes cómo se contesta esta pregunta? Quiero que escuchen muy bien. El problema está en lo siguiente, en que para ellos la ausencia de sufrimiento es felicidad. Fíjense cómo se plantea la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué hace sufrir a las personas? La pregunta para usted, señor intelectual, es lo siguiente: ¿qué es para usted ser bueno? Pues, de acuerdo con el plantea usted la pregunta, el ser bueno para usted es ausencia de sufrimiento. Y quiere hacerle algo. ¿Usted está sufriendo ahorita? No, pues estoy sano, mi familia también está sana, y es feliz.
Entonces también descubrimos que no es verdad que la ausencia de sufrimiento de la felicidad, porque hay personas que no tienen por qué ser infelices y lo son. Y la segunda premisa más planteada intelectualmente es ¿qué quiere decir con todopoderoso? Todopoderoso querrá decir que va a hacer lo que le da la gana y violar al mismo tiempo sus atributos. No, el problema está en lo siguiente, que la palabra todopoderoso significa hacer lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando comenzamos a combatir los términos comienzan a caerse todas las falsas filosofías. O sea, cuando un presidente es todopoderoso, ¿significa que va a salir con una ametralladora y matar a todos? ¿Significa que desde mañana quiere que haya 1000 prostitutas? Un momentito, señor presidente. Usted tiene el poder para hacer lo que debe, no lo que quiere. De la misma forma, Dios cuando ejercita su poder lo hace basado en leyes. Y vamos a ver en esta mañana por qué Dios ha permitido sufrir a sus criaturas. Veamos en primer lugar el resultado o la causa del sufrimiento. Dice en el versículo 3 que la tribulación, aquí se usó la palabra crisis en el griego, en la palabra tribulación, significa presiones. Las presiones que nosotros tenemos en la vida cristiana, ¿qué producen? Ahora la pregunta es, oh Dios del cielo y de la tierra todopoderoso, ¿por qué quieres hacernos pacientes? Y la respuesta es que sin la paciencia no podemos heredar ninguna promesa. Buen libro de los Hebreos, capítulo 6, vamos a ver cómo la Biblia habla constantemente de la paciencia como algo imprescindible, algo necesario en la vida cristiana. Hebreos 6:12, por ejemplo, dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos, ¿de quiénes? De aquellos que por la fe y la que y por la paciencia heredan las promesas. Vean ustedes ahora Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria, o sea, a fuerza un cristiano necesita la paciencia. No existe tal cosa como un cristiano que no tenga paciencia, porque si existe un cristiano que no tenga paciencia es porque no ha sufrido. Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuchen lo que dice aquí. Nadie puede hacer la voluntad de Dios sin antes haber sufrido por él. No por ejemplo, una muchacha, Armando, me quiero casar. Murió una muchachita, dice, tu novio, pues, es increíble. Esta muchacha, fíjense ustedes, viene y me pregunta, me quiero casar, y me dice que su novio es incrédulo. En ese momento yo le pregunto, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Y me dice no. O sea, cuando ella me dice no, me está diciendo, yo no quiero sufrir por Cristo. Porque el hecho de que ella le diga a su novio, hasta que tú no te conviertas, no voy a tomarte en serio, es algo que ella muestra madurez. Pero mientras una muchacha se va con un incrédulo, que muestra que es inmaduro y no quiere sufrir por Cristo. Conclusión, nunca conocerá la voluntad de Dios. Ahora nosotros vamos a comprender qué significa la palabra paciencia en el original griego. ¿Será la paciencia que alguien viene y te empuje y tú te quedas tirado en el suelo? ¿O será una persona así, verdad, que nunca se mueve, siempre está así, y lo empujan de los hermanos, y que es como el santo joven esposo, ni siquiera trabaja, me dijo una vez un hermano? ¿Será eso paciencia? Miren, qué cosa tan maravillosa tener la Biblia, porque los términos desgraciadamente usados por el diccionario Larousse, por la Enciclopedia Británica y la Academia de la Real Lengua Española, muchas veces, por ejemplo, si tú buscas en la Academia de la Literatura de la Lengua Española en España, la definición de amor, encuentras términos filosóficos de lo que es el amor, pero hasta que no vienes a la Biblia, tú no sabes la verdadera definición del amor. Lo mismo pasa con la paciencia. La paciencia significa lo siguiente, la paciencia significa aguantar. No darse por vencido, no desilusionarse, no ceder terreno. Ese es el significado de la palabra paciencia. Entonces, cuando hablamos que nosotros tenemos paciencia, ¿de qué estamos hablando?
de alguien que tiene capacidad para sufrir por Cristo. De alguien que está aguantando. Una señora que está casada con un incrédulo, si esa señora no tuviera paciencia, o sea, si las pruebas no han desarrollado en ella la capacidad para aguantar los blasfemios de su esposo, no puede la señora llegar a la madurez. Mientras un muchacho sale con una muchacha incrédula, no está desarrollando dentro de su vida la capacidad para sufrir por Cristo, o sea, no aguanta nada. ¿Saben ustedes quién fue Moisés? Moisés es el líder en la Biblia que más aguante ha tenido de todos los hombres de Dios. 2 millones de cabezones detrás de él. Imagínense que aguante de ese hombre. ¿Y por qué no sacaste de la casa? ¿Y no conocemos cristianos? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué no trabajas? ¿Y por qué por allá? Y todos los días, las 24 horas eran chinches y chinches contra él. Y dale. Y llegó Moisés una vez que dijo, Señor, ya no los aguanto, por favor. Llévatelos o llévame a mí. En otras palabras, se estaba aventando la toalla el pobre Moisés. Pero hermanos, ¿cómo le preparó Dios? 40 años en el desierto, forjado su carácter, sufriendo el sol y las lagartijas y la pérdida, se había doctorado en teología, pues fue al doctorado, tenía una licenciatura, pues no estaba haciendo el licenciado, le dio una licenciatura de dentista también en Egipto a Moisés y ni siquiera ejerció de dentista. De repente con 5 doctorados está en el desierto. Todas sus esperanzas se caen, todas sus ilusiones se caen, todos sus sueños se desvanecen, de repente se encuentra como un limosnero delante de Dios. Ahí es donde Dios lo tenía que llevar. Sentirse que delante de Dios, Él es el que nos da el poder para hacer algo. Llega Dios y me dice, Moisésito, ves a mi pueblo. Y saben ustedes que las 5 preguntas que Moisés le contestó a Dios, las 5 preguntas manifestaron la incapacidad de servir a Dios sin Dios. Le dice la primera pregunta a Moisés a Dios, Señor, ¿quién soy yo? Dios no le dice nada, solamente le dice, no soy Jehová. O sea, no le importa lo que tú seas, no importa, debe importar quién es el que te manda. No se habla, no se te quiere usar del Señor, y ¿a poco crees que Dios usa a los muy letrados, muy ilustrados, como dice Cantinflas? Dios usa a los que saben, que son débiles, pero con Él, oh Dios, hoy en la noche vienen 3 matrimonios y no sé ni siquiera leer la Biblia. Padre, tú sabes que ven, sé que pronto, a veces hablo incoherencia, pero en esta noche, Padre, que tu espíritu agarre mi lengua y mi boca, y se glorifique tu nombre, Padre, cuando acabe el estudio, la gente diga, pero si no es una tartamuda, y al acabar el estudio pueden decir, es que algo sucedió sobrenatural. Ella confía en el poder de Dios. Hermanos, la paciencia es algo necesario porque por naturaleza ninguno de nosotros la tenemos. Por naturaleza nos damos por vencidos casi todos, ¿no es verdad? A las primeras de cambio ya no queremos seguir. El otro día le dije a mi esposa, ahorita mi esposa está en un negocio vendiendo perfumes en la casa y pasteles y quieren tantas cosas, y sube y baja las ventas por aquí por allá y otras cosas, y yo le decía, no hay absolutamente ningún negocio, no hay ninguna empresa, no hay ningún negocio de coches donde a los 3 meses estén viento en popa. Cada negocio, cada empresa, cada decisión de la vida toma meses y años. Al principio sufrimos por levantar el negocio. Pero aquel que, no, pues te iba a vender tortas y yo no compro tortas. ¿Usted creía que si te iba a ir por McDonald's a los 3 meses? Oye, que no es una tortería y nadie te conoce. ¿Qué esperas? A mí me has puesto papeles, ¿qué esperas? Te acabas de recibir que precio a la mesa del día. Hay que luchar. Hay que empujar. Y los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los que empujan, los que no se desilusionan, y que también el negocio necesita levantarnos otro, y vendemos ahora para que fuera salida, pero seguimos adelante. Eso es paciencia. Dice la Biblia en 1 Juan 5, el que es nacido de Dios, vence. Vence la iglesia, llena de personas desilusionadas, amargadas y decepcionadas. No es que todos son una bola de hipócritas, pues no lo seas tú. Es que son todos una bola intelectuales, pues no lo seas tú. Levántate, pon el ejemplo y di cómo pueden hacerse las cosas.
Pero basta de hablar, tenemos que tomar armas y tenemos que luchar y tenemos que demostrar que estamos siendo maduros de carácter. Ustedes no saben, por ejemplo, para acabar con un último ejemplo, cuánto hemos luchado en vida mía para México contra periodistas, contra el gobierno, contra los hermanitos. Bueno, a lo mejor inicial le tienen las pobres hermanas como 2 años y han entrado como 50, han quedado como 5. En toda empresa se tiene que luchar, en toda empresa tenemos que sufrir, porque es un mundo hostil el que nos rodea. La gente nos quiere hacer sufrir, ¿no entienden? El mundo nos quiere hacer sufrir. Hizo que quiso hacer sufrir a Cristo y pagó en la cruz. A ti también y a mí también nos van a hacer sufrir. Ahora vean nosotros que también en 2 Corintios capítulo 4, estos sufrimientos que estamos atravesando y que están desarrollando la capacidad para aguantar más y más y más y más, al mismo tiempo estos sufrimientos están produciendo en nosotros, fíjense ustedes qué cosa tan contradictoria para el mundo. La Biblia dice, el sufrimiento hace que el cristiano sea masoquistas. Una vez me acuerdo en una conferencia, una señora me dijo, usted está diciendo que a usted les gusta sufrir. No, señora, a los cristianos no les gusta sufrir, pero nos gozamos por saber el producto que producirá nuestro sufrimiento. No que nos gusta sufrir en sí mismo, en el sufrimiento, sino porque sabemos que la prueba de nuestro sufrimiento va a producir en nosotros un carácter refinado para servir mejor a Dios. Dice en 2 Corintios 4, el apóstol Pablo, versículos 16 y 17, por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Alguien que dice esto, no desmayo, aunque vayan las cosas mal en la iglesia, no desmayamos. ¿Quién es? Alguien maduro de carácter. ¿Lo escucharon? La persona que no desmaya y que empuja y que empuja y que empuja es alguien que es maduro de carácter. Es alguien que ha crecido en el Señor. Los carnales y las personas inmaduras en Cristo se caracterizan por eso. A las primeras de cambio se rajan, como dicen allá en Chojutla. Están los jóvenes y, mi mamá visita jóvenes, pero llegué el sábado y todos así con cara de fea me dijeron, es el primer sábado que llevaste, llega el segundo y el tercero y llega con un chicote el tercero. Y pongas a todos en cintura y pongo oraciones y lucha la inercia y la apatía de los jóvenes y levántalos, pero no te rajes como dicen en Chojutla. Solo un cristiano maduro va a poder ser presidente de los jóvenes. Porque para ser presidente de jóvenes, miren que le va a sacar canas. Dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Porque fíjense cómo le llama Pablo a los sufrimientos. Esta leve tribulación momentánea, fíjense cómo le llama, leve sufrimientos temporales, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice en primer lugar que cualquier sufrimiento que le haya atravesado era leve comparado con los del Señor. Lo azotaron, lo arrastraron, tenía un problema tremendo en los ojos, falsos hermanos, falsas iglesias, no chivos en Jerusalén 2 veces, y todo eso le llaman 2 o 3 nada más. Los chicos, nosotros, dicen Hebreos, aún no hemos sufrido hasta la sangre. Y ya no quiero bendecir. Y también Pablo le dice, momentáneo. O sea, comparado con aquella gloria que nos espera y comparado con la eternidad, todo lo que suframos en este mundo, lo más que nos puede suceder es que nos maten, que nos arranquen las pinzas, que nos arranquen la carne con pinzas calientes, pero en cualquier momento que muramos, no se van a comparar los sufrimientos del tiempo presente con las glorias que nos están esperando. Hermanos, si ustedes no tienen esta perspectiva de la eternidad para el sufrimiento por Cristo, nunca llegarán a ser maduros. Ahora también encontramos nosotros en Romanos 8:17, lo mismo que dice Pablo, y lo dice el apóstol de otra forma diferente a los romanos. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero vean ustedes esto. Hay cristianos que no nos gusta ver los sís condicionales. Si es que, otra vez, si es que, y por tercera vez, si es que, ¿qué cosa? Padecemos con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la Biblia dice, si no me equivoco, muy claramente en este versículo, que nadie que no haya sufrido por Cristo heredará el reino de Dios. Creo que en esta mañana es un momento de reflexión. ¿Qué he sufrido yo por Cristo? No por tus deudas, ni por tus tranzas, ni por las cosas malas que haces. Por causa de Cristo están ustedes sufriendo ahorita. Desengaños, decepciones, persecuciones, chismes, calumnias. Entonces puedes decir que vas camino a la gloria. Ahora regresamos a Romanos. Y dice a continuación los tres frutos del sufrimiento. Versículos 3 y 4. Fíjense ustedes, la abuela, el papá y el hijo. Muy bien. El abuelo es el sufrimiento. El hijo es la paciencia, el papá es la paciencia y el nieto es la aprobación o la esperanza. Ven ustedes en primer lugar entonces que el sufrimiento genera en sí mismo un carácter para vivir la vida cristiana. Cristo nos dice, miren mis hijitos, los estoy enviando en medio de palomos, de chupamientos, de conejitos, los envío en medio de lobo. Tu suegra tiene una cara de dinosaurio. Y te va a abrir aquí las fauces y en cuanto pueda te va a hacer esto. Tus amigos alrededor de tu oficina, déjame decirte que son hijos de dinosaurios. Los envío en medio de lobos. Ahora, pórtense ustedes astutos, mansos, pero no mensos. Mansos como las palomas, astutos como las serpientes. Significa que cuando yo entro al mundo de los negocios siendo cristiano, hagan cuenta que una vez le preguntó a alguien, Armando, ¿podría un cristiano ser jefe de la policía de EFE? La respuesta es sí, siendo lleno del Espíritu Santo. Entras como jefe de la policía al DF y inmediatamente estás rodeado de qué cosa? De pura corrupción y de puros problemas. ¿Cómo puedes tú formar parte de ese sistema que está corrupto y cómo lo puedes cambiar? Tú has dicho la verdad. Tú no puedes, pero el Espíritu lo puede hacer. Si tú permites que lo haga a través tuyo. Ahora, si vas a durar 3 meses o 4 meses o 6 meses, déjame decirte lo siguiente. Si tú llevas 6 meses de jefe de la policía o de senador o de diputado en México y dejas la semilla sembrada, has cumplido tu misión. Has cumplido tu misión. Entonces, Dios nos envía donde la gente nos va a apretar, nos va a presionar, y entra acá, y mira, entra con esta tranza, y no paga impuestos, y nos van a presionar, pero nosotros tenemos que entender que esas presiones, en lugar de que nos arrastren a hacer lo que ellos hacen, tiene que producir en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Debe producir en nosotros una esperanza más grande, de saber que estamos padeciendo por causa de aquel que dio su vida por todos nosotros. Ahora la paciencia, dice la Biblia, produce prueba. Esta palabra fue la palabra griega, dokimen, en el griego. Significa experiencia sacada de una prueba. Escuchen esto. En primer lugar, Dios permite que tú sufras. Vamos por orden. Número 2. No hay una razón detrás de Dios para permitir que tú sufras. O sea, de repente están los discípulos en la barca, tranquilos, y permite Dios que venga una ola. Permíteme los frenos, y comienza el viento también, y el Señor Jesús se levantan los discípulos, y fíjense lo que dicen al Señor: ¿qué no te da pena que perecemos? En otras palabras, ellos dudaron de la capacidad de Él para protegerlos. ¿Qué no te da pena que perecemos? Y Él se levanta, y fíjense ustedes que se enoja. Él no se enojó porque lo despertaron, pero muchos hermanos se enojan cuando lo despiertan. Cristo se enojó por la respuesta que les da. ¿En dónde está vuestra fe? O sea, Dios nos dice, no quiero que ningún hijo mío, ni ningún cristiano, nunca permita que las circunstancias lo gobiernen. Nunca permitas que la tragedia que te cayó en tu casa, te pongas llorar, te pongas como loca. O sea, mi hija, es como loca te encierras.
lloras y todo, pero siempre dueña de ti misma, siempre dueña del control, siempre dueña de tu carácter, siempre dueña de tu personalidad. Entonces está bien que venga la tormenta y los vientos, pero Dios lo permite, pero es pecado perder el control sobre las circunstancias. En otras palabras, un cristiano afanado, un cristiano, ¿y qué voy a hacer? Una llorona corriendo por toda la Santa Julia y en la noche es en contra de la palabra de Dios. Dios quiere que los discípulos hubieran dicho, Padre, en ese momento Jesús, despiértate y encárgate de este problema. Pero ¿qué miedo que perecemos? Habían perdido el dominio sobre las circunstancias. ¿Me entienden? Muy bien, vamos otra vez a repetirlo. Dios permite entonces que venga el sufrimiento a nuestra vida. La razón es desarrollar paciencia, y muy bien. Y una vez que la paciencia comienza a formarse dentro de nosotros, viene entonces la aprobación de Dios. Viene la aprobación de Dios. Viene la experiencia que sacaste de la paciencia. La muchacha le dijo a su novio, mira, Pancho, hasta que tú no te conviertas, no quiero saber nada de ti. En ese momento, cuando ella sufrió y sabe que su corazoncito le late porque Pancho se parece, ¿verdad?, a John Travolta, y sabe que le gusta mucho Pancho, ella dice, Señor, primero eres tú, y su corazón se le parte, y Pancho se le va, y se le parte el corazón, pero primero es Dios. Como resultado de su sufrimiento, a través de Pancho, Dios le dice desde el cielo, mijita, ahora te voy a mandar un panquecito que tú nunca te habías imaginado. Dios siempre le dará lo mejor a aquellos que le permiten escoger a Él. Mi negocio, voy a hacer 5 millones de pesos, pero hay panza en el negocio. Pero son 5 millones de pesos, hay panza en el negocio. Padre, dejo ir los 5 millones por hacer tu voluntad. Sufro por causa de ti y de mi conciencia. Como resultado, se oye del cielo una voz que le dice, ahora te voy a hacer multimillonario. No han entendido que Dios está buscando esa clase de personas. Aquellos que quieran padecer y pagar el precio por causa de Él. Entonces, la paciencia va a producir prueba, o sea, Dios nos va a probar, y en tercer lugar, la prueba va a producir esperanza. Dice este pasaje, la tribulación produce tribulación, la tribulación paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice, entonces, la madurez de carácter, nacida de la paciencia con la cual se soportaron los sufrimientos en el pasado, traerá con nosotros una esperanza de una gloria futura. Ahora quiero que vayamos a 1 de Pedro, porque quiero darles un estudio de 5 minutos del sufrimiento. Si alguien puede estudiar el sufrimiento en la Biblia, se encuentra en 1 de Pedro. El apóstol Pedro, cuando escribió esa carta, los judíos se encontraban perseguidos. Ninguno de ellos estaba en McDonald's. Todos estaban siendo perseguidos, azotados, estaban sufriendo por causa de Cristo. Ahora, lo primero que le pasó a los cristianos, ¿qué creen que pasa cuando ven sufrimientos? Lo primero que hacemos es asustarnos y perder la concentración, ¿no es cierto? O sea, nos sorprendemos por el fuego de prueba como si algo extraño estuviera sucediendo. Entonces, dando cuenta que tú fundas una iglesia aquí en Texcoco, y los hermanos reciben a Cristo y te mandan una carta, oye, fíjate que se nos cayó la iglesia, nos están apedreando, de repente viene el sufrimiento de los hermanos, y se preguntan los hermanos, ¿por qué están pasando estas cosas cuando hemos decidido seguir a Cristo? Si nosotros no les explicamos que el sufrimiento es la prueba de que hemos sido aceptados en el reino de Dios, ellos van a tratar de retirarse de la vida cristiana. Dice en 1 Pedro, en primer lugar, las diferentes clases de sufrimiento, hay 6 clases de sufrimiento para el cristiano. Tomen nota. 6 clases. Número 1, capítulo 1, de los versículos 6 al 7. 6 clases de sufrimiento en la vida cristiana. Número 1, capítulo 1, del 6 al 7. Dice Pedro, en lo cual ahora vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tendráis que ser telipsis, es la misma palabra, puestos a presión o afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a qué? ¿Qué se prueba en las tribulaciones? ¿Qué se prueba en el sufrimiento? Para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tú recibes a Cristo y inmediatamente vienen las pruebas a tu vida. Viene una prueba de tu familia, ya abandonaste esa religión, te van a obligar a ir a la otra religión. Es la primera prueba. Se llama la prueba de la persecución. No hay cristiano aquí esta mañana que no sea perseguido por causa de su fe. Ahora la pregunta es, ¿estás pasando la prueba o la pasaste? ¿Cuántos de ustedes no la han pasado y ahí están todavía sentados? Viene el domingo y escuchan el mensaje, y escuchan el domingo, y escuchan el domingo, y nunca pasan las pruebas que Dios permite en sus vidas. En segundo lugar, tenemos en el capítulo 2 la segunda causa del sufrimiento, o la segunda clase de sufrimiento en cristiano. Capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece prueba, o sea, aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, justamente dice, la segunda clase de sufrimiento es el sufrimiento injusto. No se han fijado en mí para hacerme diácono. No es justo que yo venga trabajando 2 años en la obra de Cristo y hasta ahorita nadie me da ni me dice las gracias. Este ego, buscando aprobación y reconocimiento de la gente, es la causa por la cual Dios no tiene hecho justicia. No le hace a los hermanos, es Dios el que está detrás. Este ego tuyo es por el cual Dios, tu esposo, no se ha convertido. Este ego tuyo es la razón por la cual tus hijos no se han convertido. Siempre estás pidiendo justicia a tu nombre. Vas caminando por la calle y vas con un hermano y un hermano habla mal de ti. Y tú le mandas un recado. Pues dígale también a él que tata. No es justo que alguien blasfeme contra mí. ¿Por qué mejor no lo soportas y bendices el nombre de Dios porque estás siendo perseguido por causa de Cristo? Hermanos, hemos sido llamados a sufrir injustamente. Métetelo en la cabeza. Injustamente, tarde o temprano. Número 3. En el capítulo 2, también en el versículo 20, la segunda clase de sufrimiento es haciéndole bueno. Dice el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciéndole bueno, si así por portarte bien, por ser buena gente, por ser cristiano, lo sufres, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Delante de ustedes, cuando cierren su negocio, en su compañía, van a decir tus jefes, brindemos la Chrysler de México. Y ahí está Pancho Pantera, sentado enfrente de todos y no levanta la copa. Y todos golpean. Y te firman, traen una cámara y voto, comienzan a firmarte. Pancho Pantera no está tomando la copa con nosotros. ¿Por qué contestamos Pancho Pantera? ¿Por qué eres diferente? Todos nosotros tenemos que ir iguales aquí. Y se levanta Pancho Pantera y hasta la cámara dice para atrás y le dice, porque no necesito anestésicos para estar en mis 5 sentidos. Tengo a Cristo en mi corazón y quiero hablarles en este momento de cómo murió por mí en la cruz del Calvario. Él, por no tomar la copa, o sea, por hacer algo bueno, está sufriendo las burlas de sus compañeros. ¿Qué ha pasado aquí? En cuarto lugar, en el capítulo 3, versículo 14, por causa, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Les doy un ejemplo. ¿Saben ustedes que un cristiano no puede prestarle dinero a nadie? ¿Saben ustedes eso? Un cristiano no le puede prestar dinero a nadie. Les voy a decir por qué. Se lo tiene que regalar. Si alguien viene a ustedes y es hermano en Cristo, número 1, si alguien viene a pedirle prestado dinero, fíjense ustedes, lo que un cristiano tiene, acuérdense más y por momentos. Es mensual, recibe, quita cuánto quieres, hasta el coche te doy. Eso no es bíblico, escuche lo que dice Cristo. Cuando alguien viene y me pide dinero, hermano, necesito 50,000 pesos, número 1, yo tengo que investigar si no tiene deudas. Porque donde yo sepa que hay 5 en la congregación que yo les pidió antes de mí, no le doy ni un solo peso. ¿Por qué? Porque lo hago irresponsable cada vez más. Número 2, tengo que saber qué testimonio tiene. Estoy hablando de un préstamo común y corriente, ¿verdad? No hay que se me cayó la casa. Todos lo ayudamos. No tengo ni taquita ni rifa. Todos lo ayudamos inmediatamente. Estoy hablando de préstamos y que me quiera Ladero, me quiera San Antonio, quiero comprar una burra.
Y número 3, cuando yo tengo los 50,000 pesos para prestárselos, se los digo, págamelos si quieres, y si no quieres, no me los pagues. Pero quiero que lo consideres no como un préstamo, sino que lo dejo a tu conciencia para que me lo pagues cuando tú quieras. Ahora, si él pasa los 6 meses y me hace y pasa el año y se está burlando de mí por hacer yo lo justo, estoy padeciendo por causa de Cristo. ¿No es cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Estrangularlo? No. ¿Demandarlo? No puedo. Porque un cristiano no puede mandar al juez a nadie. ¿Saben eso? No podemos llevar a la corte a ningún hermano en Cristo. Si yo te firmo las letras, y eres mi hermano en Cristo, fui un tonto al haberte hecho firmar letras, en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando se me las letras, no puedo ejercer presión sobre ti, porque si te llevo a la corte, somos espectáculo al mundo y somos blasfemia al mundo por causa del Evangelio. Entonces, si no eres mi hermano, vas hasta el reclusorio sur. Pero si eres mi hermano, no te puedo llevar a la corte. Esto se llama sufrir injustamente por seguir la justicia. Ahora, muchas veces Dios va a hacer que este hermano no lo pague, o lo va a permitir. ¿Para qué? A lo mejor yo soy un avaro, a lo mejor yo soy un codo, o a lo mejor me estoy haciendo lección. Armando, acuérdate que la próxima vez si alguien te pida prestado, regálaselo. Si quieres, dáselo y dile, págame cuando puedas. Pero no podemos, los cristianos, prestar nada a nadie. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 7 dice la Biblia que cuando le prestamos a alguien dinero o le prestamos algo, él se hace esclavo de nosotros. Y dice la Biblia, no os hagáis esclavos de nadie. Cuando subimos las finanzas, vamos a ver esos problemas. Y en quinto lugar, en el capítulo 4, en quinto lugar, los cristianos vamos a sufrir en el versículo 16, 1 Pedro 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En quinto lugar, vamos a sufrir por causa simplemente de que somos cristianos. ¿No ha sido en la escuela y te han dicho, eres tú de esos cristianitos? ¿No les han dicho mucho ustedes eso? Eres tú los que andan ahí con papelitos repartiendo. Ayer mismo fue con otras amigas aquí hasta el Museo de Cuernavaca y entonces agarró a Lana y el policía y lo pusieron al ángel, lo trapeó y dijeron que era un tonto, que era un baboso por creer la Biblia, que era un psicópata mental, que estaba que él iba al infierno, que por decirle que existía el infierno Dios iba a juzgar. No se imaginan las causas que le dijeron por la causa de ser cristiano. Metámoslo en la cabeza bien claro. El ser cristiano es símbolo de sufrir. Ahora, no te eches para atrás. Sí, soy cristiano. ¿Y qué? Amén, claro que sí. No te avergüences, sino glorifica a Dios, porque hemos sido llamados a sufrir por causa de que somos cristianos. En último lugar, dice el versículo 19 del capítulo 4, muchas veces por la causa de la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, dice la Biblia que muchas veces Dios va a permitir que no nos paguen, Dios va a permitir que nos choquen un coche, Dios va a permitir que el mal llegue a nuestras vidas. Va a desatar una tormenta Dios en nuestra vida, nos va a zarandear nuestra casa en nuestra vida, y el propósito está que en ese momento confiemos en Él. Después de haber confiado en Él, nos ponen una palomita. Y entonces pasamos al tercer año de secundaria y comenzamos a tener una capacidad más grande para resistir las pruebas. Ahora quiero acabar diciendo lo siguiente. Los hermanos carnales dicen lo siguiente. Tienen un año en Cristo. Viene la prueba. Yo no tengo por qué sufrir por causa de Cristo, ni me quedo aquí. Muy bien, dice Dios, no hay ningún problema. Viene la segunda prueba. Está bien, y una tercera prueba. Ya te dije que no quiero, que no me quiero venir, pero no quiero sufrir por ti, dice a Dios. Muy bien, escuchen esto. Cuando venga la cuarta prueba, os van a noquear. Porque no están preparados para recibirla. Vinieron los vientos, vino la lluvia, vinieron los ríos, y golpearon contra aquella casa, y grande fue su ruina, porque no estaba formada en la roca. Más vale que desde ahorita lo aceptemos y comencemos a desarrollar en nosotros la capacidad para sufrir, y no que vengan las pruebas fuertes que van a venir, que escuchen esto, van a venir, y cuando vengan, acabes en el psiquiátrico, o acabes violando la tapa de los sesos, o acabes lastimando el nombre de su Dios. Preparémonos, pues, a sufrir por causa del nombre de Jesús. Oremos.
Padre, te damos gracias por explicarnos lo que está pasando. Y porque sabemos que detrás del sufrimiento te encuentras tú. Esto era absurdo e ilógico antes de conocerte. Porque la mente carnal está en enemistad contra Dios, y no conoce la mente de Dios, ni tampoco la puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora que comenzamos con nuestra mente espiritual a penetrar en el lado espiritual, tú nos dices, no se asusten cuando vengan las pruebas, porque yo no estoy dormido. Pero por favor no pierdan la calma. Tomen todo con interés, tomen todo con dominio, dominen ustedes las circunstancias, y por más mal que las circunstancias sean, por más mal que la barca se esté hundiendo, no se desesperen. Yo estoy vivo por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, porque después de que pasa la tormenta, después de que la prueba pasa, es maravilloso saber que pasamos la prueba. Que nos has encontrado aprobados, que nuestro carácter se está pareciendo más al carácter de Jesucristo y que estamos más listos para poder seguir viviendo. Aunque no fuera con Cristo, las personas más inmaduras son las más sensibles al sufrimiento. Los inmaduros emocionales son los que no quieren sufrir. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que la vida es cenicienta. Siguen creyendo que es Alicia en el País de las Maravillas. Siguen creyendo que van a ser artistas de cine, y van a ser actores, y Miss México, y cantantes, y grandes celebridades, cuando la vida es totalmente diferente de las telenovelas y de la televisión. La vida es dura de vivir, y solo los que están preparados emocionalmente van a sobrevivir. Las pruebas vienen cada vez más fuertes, los claxons son cada vez más fuertes, el smog aumenta, los tránsitos va a haber más y más, entre los mismos hermanos va a haber más maldad, por tanto, solo los que están bien agarrados de la roca podrán resistir. Padre, establecenos en tu palabra. Danos la madurez suficiente para vivir para tu Hijo Jesucristo y para que la gente vea y nuestros hijos vean principalmente que sus padres son hombres firmes y estables, como un árbol plantado junto a corrientes de agua en tu santa palabra. Padre, gracias por el sufrimiento, porque está produciendo en nosotros un peso más excelente de gloria. Nos está afinando y purificando y está pareciendo nuestro carácter al del Señor Jesús. Bendito sea, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya.